Y a continuación escucharemos a Fabricio Peralta, Superintendente de Protección de Datos Personales, con su ponencia Protección de Datos y Derecho de Competencia. Fabricio Peralta es abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, máster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con experiencia profesional de casi 25 años en tecnología y derecho, protección de datos, derecho laboral y derecho corporativo. Actualmente se desempeña como Superintendente de Protección de Datos Personales desde el año 2024. Por favor, señor Superintendente. Muy buenas tardes. Gracias, Hans, por la oportunidad de poder dar a conocer un tema dentro del cual hay poca literatura. Y de hecho, vengo aquí con una cierta carga, porque yo sé que me encuentro ante expertos en derecho de competencia, y ese no es mi caso, y creo que con lo que se denomina honestidad académica hay que partir de esa premisa. No soy un experto en materia de competencia, pero sí que tengo claros los aspectos dentro de los cuales las normativas de protección de datos personales con las de derecho de competencia pueden eventualmente confluir. Yo también quiero replicar las palabras que dijo en su intervención el superintendente Luis Cabezas, claro, porque yo también fui profesor universitario en la misma universidad y de hecho fuimos compañeros los 6 años de carrera en la misma Universidad Católica de Guayaquil, pero yo fui docente 8 años y creo que fue la labor que más me llenó en la vida. Fue probablemente lo más fructífero que hice con mis conocimientos de abogado, poder enseñar a otros. Circunstancias de la vida me alejaron de la cátedra, pero nunca he dejado de ser un profesor y así es como me siento. Entonces, para mí es un privilegio hablarle a jóvenes universitarios que están aquí presentes y que espero que esta intervención mía, que será breve, pueda servirles para ilustrar el tema que he venido aquí a exponer. Pero antes de entrar en este campo específico, tratar de decirles de qué va un tema que sí conozco por mi oficio, el derecho de la protección de datos personales. El derecho de protección de datos personales es un derecho de carácter fundamental, un derecho constitucional. Está reconocido expresamente en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República, que está vigente desde el 2008. Lamentablemente, durante muchísimo tiempo, esa normativa de raigambre constitucional no fue aterrizada a nivel de ley. Y recién, en mayo del 2021, se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. La ley está vigente desde entonces y desde entonces también fue creada a nivel de ley la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Para nosotros, los que somos parte de esta institución, nos han tocado varios desafíos desde el año pasado hasta esta fecha. ¿Por qué razón? Primera razón, la ley creó a la institución, pero la institución no existía en la vida práctica. No tenía ni siquiera recursos, no tenía presupuesto, no tenía funcionarios. Yo el próximo 23 de abril cumpliré, Dios mediante, 1 año en funciones, aunque mejor dicho, cumpliré 1 año de posesionado, pero no en funciones efectivas, porque me correspondió a mí como primer superintendente de protección de datos personales designado levantar la institución. Y eso llevó su tiempo. Puedo decir que estoy en funciones efectivas desde mediados de septiembre del año anterior, porque fue el momento en que pudimos arrancar con un presupuesto entregado por el Ministerio de Economía para los efectos de contratar a los servidores públicos que ahora desempeñan su labor desde la entidad. Ese fue el primer desafío. El segundo desafío es de naturaleza netamente cultural. Y eso es complicado. Es decir, en el Ecuador no existe una cultura de la privacidad. Nadie la ha interiorizado. Para empezar, ni siquiera los ciudadanos. Porque los ciudadanos, nosotros que somos ciudadanos, somos titulares de datos personales. La ley está creada en función de proteger
a los ciudadanos, a las personas naturales o físicas. La ley no está creada para proteger los datos de las empresas. Eso hay que tenerlo muy claro, porque eso es parte de un ordenamiento jurídico distinto al de protección de datos personales. Entonces, como no hay cultura de la privacidad, la cultura en general no se crea a través de leyes. Así como muchas prácticas culturales establecidas difícilmente se pueden derogar a través de una ley. Eso conlleva inversión en tiempo para poder cosechar frutos. Entonces, los ciudadanos tienen que empoderarse de sus derechos en cuanto titulares de datos personales. Eso conlleva reclamar ante quien corresponda por el debido tratamiento de sus datos. La superintendencia tiene un rol activo en esa labor, porque cuando, por ejemplo, un titular de datos trata de hacer valer su derecho de acceso a la información, su derecho de rectificación, su derecho de eliminación, su derecho de oposición, tiene que tratar de hacerlo valer directamente contra el responsable o el encargado del tratamiento de datos personales. Y aquí estamos ya entrando en categorías jurídicas que están legalmente definidas. Porque un responsable del tratamiento de datos personales es aquella persona natural o jurídica que decide cuál es la finalidad de una determinada actividad de tratamiento de datos. Persona natural o jurídica, pública o privada, dice la ley. Y encargado es aquella persona natural o jurídica, pública o privada, que por cuenta del responsable ejecuta una determinada actividad de tratamiento. Ahora, ustedes escuchan la palabra tratamiento. Tratamiento, ¿qué es tratar según la definición legal que nos da la ley? Pues tratar es usar datos. Toda actividad que conlleve el uso de datos es una actividad de tratamiento. El solo hecho de recopilar datos es una actividad de tratamiento de datos personales. Y aunque esos datos se recopilen en soporte de papel, por cierto, porque ciertamente hoy en día miramos mucho hacia el mundo tecnológico, pero nos estamos olvidando también de otras actividades de tratamiento que tradicionalmente se solían hacer en soporte de papel. No sé si para entrar a este evento hay una hoja de registro allá afuera, pero esa hoja de registro allá afuera, donde algunas personas, en caso de existir tal hoja, ha dejado su número de cédula, sus nombres completos, y alguna dirección de correo y eventualmente un garabato que vale por rúbrica o por firma, eso es una actividad de tratamiento en soporte de papel. Eso también es parte del desafío, porque si nos atenemos a las definiciones legales de qué es un responsable y qué es un encargado del tratamiento de datos, y sobre esos responsables y encargados, la Superintendencia de Protección de Datos Personales tiene atribuciones de control y también de sanción, además de las competencias regulatorias asignadas. Ustedes pueden imaginar cuál es el universo de sujetos controlados. Es enorme, es enorme. Y la institución que dirijo está formada por apenas 33 funcionarios, de los cuales 9 estamos dedicados exclusivamente a la parte fundamental o sustancial de la institución. Ojo, no he venido a convertir este foro en un rosario de quejas. He venido a mostrarles a ustedes una realidad, que es una realidad, por cierto, que afecta a muchas autoridades de protección de datos personales que están establecidas en otros países, que siguen la normativa del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Esa es otra cosa también importante, otro desafío más. Tratar de hacer entender a los sujetos regulados cómo pueden implementar las normas de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales a sus procesos. Es un tema complicado, porque el enfoque de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es un enfoque que podríamos denominar post-positivista. Nosotros estamos muy acostumbrados al positivismo jurídico, en el sentido de que queremos que la ley nos diga expresamente qué podemos hacer o nos diga qué no podemos hacer. Ahí viene esta definición que consta en el artículo 1 del Código Civil, que nos dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite. Y como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se fundamenta en principios, esos principios están sujetos a ponderación a veces. Entonces, cuando, por ejemplo, una determinada actividad de tratamiento debe legitimarse en una base legitimadora, como el interés legítimo, hay que ponderar si el interés legítimo debe prevalecer, el interés legítimo del responsable
debe prevalecer sobre el interés que tiene el titular para que esos datos no sean tratados. Como me decía a mí un profesor de la Universidad de Buenos Aires, nadie ha inventado el ponderómetro y ahí comienzan los inconvenientes. Pero la superintendencia está realizando una acción también educativa, una acción formativa. Sin educación no se puede cambiar una cultura. Por eso es que también esta universidad, la Universidad Católica de Cuenca, fue una de las universidades con la que la superintendencia suscribió un convenio de cooperación, con miras a poder lograr a través de los planes de vinculación con la sociedad la manera de llegar hacia los titulares de los datos con el objeto de que puedan hacer valer sus derechos. Pero bien, vamos a entrar ahora sí en materia. ¿Qué sucede? Hay una tendencia a mirar las normas del derecho de competencia como un compartimento estanco, es decir, totalmente aislado de las normas que tienen que ver con la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque la legislación de competencia aplica a toda actividad económica. En cambio, la legislación de protección de datos personales aplica a la actividad de procesamiento de datos, de tratamiento de datos, como les digo yo. Y esa actividad de tratamiento de datos puede hacerse con una finalidad económica, como puede ser que tampoco se lo haga. No tenga una finalidad económica en el sentido de que los datos no se utilizan como un insumo para una determinada explotación comercial. Ahora, mirando a la protección de datos personales desde la perspectiva del derecho de la competencia, tenemos lo siguiente. Históricamente, el derecho de la competencia ha mantenido esa postura separatista a la que aludí primeramente, frente al derecho de la privacidad. Y hay tres motivos fundamentales. ¿Por qué esta visión separatista? ¿Por qué esta situación en la que los que están en el campo del derecho de la competencia dicen, la verdad que no tenemos que meternos mucho con protección de datos personales porque eso es objetivo o objeto de regulación de otro tipo de normativa? Por el fundamento economicista es la primera razón, ¿no? Porque el objetivo del derecho de la competencia es el bienestar del consumidor, entendido como precios bajos y mayor producción. Y quienes ya me antecedieron en el uso de la palabra han expuesto exhaustivamente sobre eso y no vale la pena entrar a cuestiones que ya fueron en su momento expuestas. Por otro lado, por un enfoque normativo, o sea, otra razón para tener esta visión separatista del derecho de la competencia con respecto al derecho de protección de datos es porque la política de competencia debe tener como único objeto la promoción de la competencia y por ende su tarea no consiste en la protección de datos personales, ni tampoco proteger por ende la privacidad. Y también otra razón para que se sostenga ya con menos fuerza que antes esta separación es una preocupación. ¿Y cuál es la preocupación? La preocupación es que la incorporación de consideraciones de privacidad en el análisis de competencia podría crear confusión en la aplicación del estándar de bienestar del consumidor. No obstante, y por el avance tecnológico y el despliegue de la economía digital, ha emergido una postura integracionista. Hoy en día, como les dije yo, cuando tomé la palabra para agradecer al superintendente de Competencia Económica por la firma del convenio de cooperación que se realizó en la primera parte de esta sesión de hoy, les dije que la economía hoy en día es una economía virtualmente digital. Entonces, ¿cuál es el insumo de la economía digital? Los datos. Ustedes, los que me oyen y quien habla también, somos grandes dadores de datos. ¿Dónde nomás entregamos datos personales? Los entregamos todos los días, en las plataformas y en las redes sociales con las que interactuamos. Y los entregamos yo diría que por regla general, sin mucha conciencia de los ulteriores usos que podrían darse de tales datos personales. Entonces, en una economía digitalizada, además de globalizada, el dato es, como les dije también previamente, el petróleo de nuestra era, el nuevo petróleo. No. Y esta postura integracionista que se comienza ya a perfilar tímidamente, tuvo un hito relevante, el caso Facebook. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que el tratamiento de datos personales es una variable competitiva asociada a la calidad del producto o servicio.
Por ende, que una agencia de competencia, una autoridad de competencia, una autoridad en materia de competencia económica, podría declarar una infracción a la legislación de datos personales cuando ello sea necesario para declarar a su vez la existencia de un abuso de posición dominante. Ahora, un abuso de posición dominante asociado a datos personales puede tener dos vertientes. Puede ser explotativo o puede ser exclusorio. En relación a ese mismo caso Facebook, una hipótesis de abuso explotativo puede consistir en la degradación de las políticas de privacidad de datos personales que permita una recolección excesiva de datos. Aquí un paréntesis. Hablando de los principios que informan a la legislación de protección de datos personales, hay uno, entre tantos, el de minimización. En virtud del principio de minimización, que va muy de la mano con el principio de pertinencia, los responsables y los encargados del tratamiento de datos personales deben recoger el mínimo de datos indispensables para cumplir la finalidad que se plantean para el uso de tales datos. Lo voy a poner en palabras más sencillas para poder explicarme mejor, quizás para que el mensaje cale. Uso muy a menudo este ejemplo. Un banco que ofrece servicios obviamente bancarios. Un banco que quiere ofrecerle a una persona el servicio de apertura de una cuenta bancaria, de ahorros, corriente, lo que fuere. ¿Qué tipo de datos tendrá que pedirle al interesado en ser cuenta correntista o cuenta ahorrista en esa entidad financiera? Bueno, hay que hacerse un planteamiento previo, ¿no? Para saber qué voy a pedir. Tendré que pedir un número de cédula, tendré que pedir nombres y apellidos para poder identificar obviamente al cliente, tendré que pedir eventualmente una dirección, ¿no? Para poder hacerle llegar notificaciones. Y aquí viene una pregunta exagerada para ilustrar. ¿Cabe pedir en ese formulario cómo se llaman los padres del que solicita la cuenta? ¿Cabe en ese pedido solicitar el nombre de los abuelos? No cabe. No cabe porque la finalidad, ¿cuál es? La finalidad está perfectamente acotada. La finalidad consiste en abrir una cuenta bancaria. Entonces, a los efectos de poder abrir esa cuenta bancaria, solo recopilaré los datos necesarios para brindar ese servicio. O quizás otros vinculados, eventualmente. Entonces, cuando una política de privacidad se degrada, en el sentido de que las políticas que le comunican las plataformas digitales a los usuarios, para establecer allí la finalidad del tratamiento, podría conllevar, por ejemplo, finalidades indeterminadas, lo que ya de por sí entra en los predios del consentimiento que no es libre, inequívoco, informado y explícito tal cual lo requiere la ley, puede ser eventualmente una forma de abuso explotativo. No, bajo esta perspectiva, las leyes de protección de datos proporcionan la orientación normativa en relación con un parámetro competitivo distinto de los precios. ¿Y cuál es ese parámetro competitivo distinto de los precios? Es la privacidad y las condiciones de protección de datos personales. Entonces, las infracciones en las leyes de protección de datos o cambios perjudiciales en las políticas de protección de datos que tienen que estar centradas y pensadas en función de los derechos de los titulares pueden ser constitutivas de una forma de explotación del consumidor o eventualmente evidenciar prácticas anticompetitivas. Por su lado, hay otras hipótesis como la de abusos exclusorios. Y estos podrían manifestarse a través de venta atada. Por ejemplo, una empresa dominante condiciona la provisión de sus servicios en el mercado principal. Pensemos entonces que el mercado principal es una plataforma digital, una red social, lo que fuere, una plataforma de comercio electrónico. Entonces, condiciona la provisión de sus servicios a la aceptación de una política de privacidad que le permite unificar los datos personales de los usuarios recolectados en servicios distintos al principal, es decir, por ejemplo, datos que han sido recolectados en mercados secundarios. De esta manera, una conducta como la descrita permitiría obtener ventajas de datos que pueden excluir o dificultar la entrada de nuevos competidores. En el caso de las fusiones, una fusión puede dar lugar
a una acumulación y combinación de datos que refuerce el poder de mercado de la entidad fusionada. Y aquí está quizás más claro un caso en donde podemos ver que con mucha facilidad y sin forzar la normativa convergen ambos aspectos de regulación de dos campos normativos en principio separados. ¿Por qué? Porque la acumulación puede generar barreras de entrada o bien el cierre de mercados por bloqueo de insumos. Es decir, que otros no puedan acceder al mercado de esos datos, que son en este caso los datos acumulados que constituyen ese insumo. Piensen, por ejemplo, en la fusión de dos grandes compañías que se dedican a la venta al por menor o venta de retail, ¿correcto? La cantidad de datos personales que manejan ese tipo de empresas. Porque el mercado, o mejor dicho, los consumidores de ese tipo de productos que se venden en tiendas de esa naturaleza, somos nosotros, somos las personas naturales. Como anécdota les cuento, para que evidencien un poco más esto de aquí. Me pasó lo siguiente en una ocasión, me pasó en Quito. Fui a comprar a una de estas tiendas que poco a poco y lamentablemente van reemplazando a las despensas o a las tiendas de barrio, pero que son cadenas, formato tienda, ¿no? Fui a comprar y nunca en mi vida había comprado allí. Evidentemente mi acento delata que yo soy de la costa, yo soy guayaquileño, entonces nunca tengo razones objetivas para decir nunca había comprado en esa tienda que tiene esa franquicia en Quito. Entregué mi número de cédula, porque claro, la primera pregunta que hacen en este país cuando uno va a comprar, y es como una duda filosófica que se nos plantea cada día como consumidores, nos preguntan a nosotros, ¿con datos o consumidor final? Entonces uno se pregunta si uno es consumidor final o se va a entregar sus datos, y finalmente entrega los datos porque estamos habituados a hacerlo. Di mi número de cédula y sin dar más información, en una tienda en la que yo nunca en mi vida había comprado nada, y fui a comprar una cola, una gaseosa, salieron todos mis datos. ¿Cómo llegaron mis datos personales a esa tienda? Luego supe que esa tienda es un apéndice en pequeño de una gran cadena de supermercados. No voy a decir nombres, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegaron allí? Porque aquí los datos transitan libremente. Imagínense en una operación de una fusión, ya sea como el doctor Luis Cabezas Cler seguramente lo enseñaría mejor que yo, ya se trata de una fusión propia o de una fusión impropia, ¿no? La cantidad de datos de consumidores que estarían inmersos en una operación de esa naturaleza. Ahora, veamos, ya vimos una lista, vimos la protección de datos personales en clave de derecho de competencia. Y ahora veamos la competencia en clave o desde la perspectiva del derecho a la privacidad de los datos, ¿no? Mi trabajo se ha basado en un reporte de la OCDE, ¿no? Así que para los que son conocedores de este tema, no estoy diciendo nada novedoso. Pero en este reporte de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Se señala que la relevancia del derecho a la competencia para la regulación de datos no es muy clara. O sea, acá en cambio no la tenemos tan clara. Desde el derecho a la competencia, esa perspectiva que aporta, esa visión que aporta la protección de datos personales, como que todavía no termina de ser, digamos que determinante. No obstante, se indica ya que las autoridades de protección de datos miran con mayor interés los casos de libre competencia para determinar de qué manera tales casos pueden ser utilizados para reforzar la aplicación de las regulaciones en materia de protección de datos, ¿no? Así, por ejemplo, un primer elemento del derecho de competencia, llevado al campo de la protección de datos, sería el desbalance entre el usuario y el controlador de los datos. No hay una relación asimétrica, hay un desequilibrio, no hay un desbalance. Creo que doña Laura habló sobre este tema también en su ponencia, y es verdad. Y es un desbalance que se produce no tanto por el poder económico del que controla los datos, que en la perspectiva o en el metalenguaje de protección de datos sería responsable el encargado, sino porque también hay un desbalance natural por el conocimiento.
nosotros, los que interactuamos con plataformas, no sabemos mucho de tecnología normalmente. Entonces hay un desbalance también cognitivo a ese nivel. Entonces, la empresa, les dije ya, que tiene el control de los datos, puede ser encargada, puede ser responsable. Y cuando el desbalance se origina en el poder de mercado del controlador. Así, por ejemplo, cuando uno revisa el considerando 43º del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es la matriz normativa que nosotros casi que hemos copiado para traerla al Ecuador e implantarla en nuestro país como ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Si uno revisa el considerando 43º, ahí se señala, por ejemplo, que el consentimiento no puede servir como base de legitimación para el tratamiento de datos si existe un desequilibrio claro entre el titular y el responsable. Y un segundo elemento es la noción de que un mercado más competitivo podría conducir al desarrollo de políticas de privacidad más robustas. Esto es, más favorables para los consumidores. Insisto, la protección de datos personales, la normativa de protección de datos personales es una normativa que se centra en la persona. Muy bien. Ahora, ya hemos visto estas dos perspectivas de un lado y del otro. Y ahora hablemos de la convergencia y la diversidad de los marcos regulatorios. La intersección de los marcos regulatorios parte de la idea de que los conceptos o consideraciones que son los propios de un marco regulatorio se pueden transponer o se pueden traspolar, mejor dicho, a otro marco regulatorio. Entonces, según nos lo dice la OCDE, un espacio de convergencia se presenta cuando la aplicación de las regulaciones de protección de datos permite reducir las ventajas competitivas asociadas a la extracción excesiva de datos por parte de una empresa dominante. En función de ese principio de minimización que va de la mano con el principio de pertinencia y siempre teniendo en cuenta el principio de finalidad. Y a su vez, también hay un espacio de divergencia, ¿no? Donde entramos otra vez en los predios de esa visión separatista de ambas normativas, ¿no? Y ese espacio de divergencia aparecería cuando la regulación de protección de datos, cuando es reciente, como en nuestro caso, porque la regulación en materia de protección de datos es reciente, por un lado impone obstáculos a nuevos actores económicos y por otro favorece a los que ya habían recolectado datos de una manera previa a esa regulación. Claro, antes de la legislación, la selva, ¿no? O sea, no había una ley vigente que normara este derecho constitucional y los actores económicos que en la perspectiva de protección de datos vienen a ser responsables o encargados según el rol que cumplan, hicieron lo que quisieron con los datos personales de los ciudadanos. Ahora, conclusión. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Y eso llevado al mundo judicial, alguna vez leí, la brevedad es el manjar de los jueces y muchas veces te darán la razón aunque no la tengas. ¿Qué nos lleva, a qué conclusión natural nos lleva lo que aquí acabo de exponer? ¿No? Que las actividades de las agencias de competencia, como la superintendencia que Hans preside, podrían, y las que ejerce la superintendencia de protección de datos o las agencias de protección de datos, podrían traslaparse. ¿Y eso qué daría lugar? Originaría inseguridad jurídica que puede estar determinada por una potencial superposición normativa y la adopción de decisiones contradictorias en 2 esferas diferentes. De ello se impone ¿qué? Se impone entonces la necesidad de colaborar, de cooperar. A la superintendencia le cabe cooperar no solo en el campo del ámbito de accionar de la superintendencia de competencia económica, también le toca cooperar con las otras superintendencias, desde luego, ¿no? A través de una cooperación ciertamente activa, mediante esa aproximación institucional, ese diálogo permanente y la adopción eventualmente de regulaciones comunes o que hayan sido previamente acordadas. Esto es todo cuanto tengo que decirles. Muchas gracias por su tiempo. Ya, la pregunta que ha llegado es la siguiente.
¿Sería necesaria una norma conjunta entre la Superintendencia de Competencia Económica y la de Protección de Datos para promover la competencia? Bueno, tendríamos que primero identificar qué tipo de competencias es la que se quiere promover. En principio estaríamos hablando, pienso yo, de aquellos mercados digitales. En ese campo podríamos construir eventualmente normativa conjunta o digamos que consensuada, ¿no? Porque no estoy muy seguro de que podamos dictar, como sucede a nivel ministerial, acuerdos interministeriales, pero sí podríamos consensuar la normativa que eventualmente pueda, en mercados que tienen que ver con regulaciones de actores de entornos digitales, podríamos consensuar la normativa que la Superintendencia de Competencia Económica pueda expedir, con una visión previamente consensuada con nosotros. La pregunta me gusta porque también yo pude observar en mi práctica privada, y con esto termino, en mi práctica privada como abogado, que la superintendencia de bancos, a falta de vigencia de normativa de protección de datos personales, porque no había ni siquiera ley en ese momento, también comenzó a expedir regulaciones en temas de protección de datos personales por los datos de los clientes, que son datos además muy, muy sensibles porque evidencian una situación patrimonial. Pero desde luego, ha pasado y pasa muy recurrentemente en nuestro país que los que nos encontramos o los que nos encontrábamos, porque no estoy ejerciendo mi profesión en este momento, en el mundo del derecho, nos topábamos muchas veces con que lo que nos exigía la institución A era totalmente contrapuesto a lo que pedía la institución B. Y esto en Ecuador pasa muy frecuentemente. Agradecemos sinceramente la intervención de Fabricio Peralta, Superintendente de Protección de Datos Personales, con su ponencia Protección de Datos y Derecho a la Competencia.